Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta sesión del seminario Derecho y Salud Mental. Es el tercer año que este seminario permanente ha tratado los temas más relevantes de la salud mental y sus implicaciones en el derecho. En relación con la pandemia, hemos tratado un tema anterior que tuvo que ver con los derechos del personal de salud, y el día de hoy trataremos los retos presentes y futuros de este importante problema. Tenemos con nosotros a la doctora Mariana Meredú. Ella ha sido co-coordinadora de este seminario conmigo, donde yo he coordinado los aspectos de salud mental y ellos los aspectos de derecho, y ha sido pues una gran aliada, y estoy muy agradecida de haber contado con ella durante todo este tiempo. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM, doctora en Derecho por la UNAM. Su tesis, La regulación jurídica del expediente clínico electrónico, dio pautas muy importantes al quehacer de todos los institutos. Es profesora de la especialidad de Derecho Sanitario del posgrado de Derecho en la UNAM, coordinadora permanente de este seminario de Derecho y Salud Mental, directora de la colección de Derecho y Salud del editorial internacional Tirant-Leblanche, y actualmente magistrada en la sala especializada en materia ambiental y de regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Durante todo este tiempo ha traído su conocimiento a tratar temas de principal relevancia, y el día de hoy nos toca un tema que es importante y que tiene que ver con lo que se ha llamado la cuarta ola, es decir, el impacto que la pandemia en las personas que enferman, en los familiares, y también de las medidas de contención como el confinamiento ha traído sobre la salud mental, con muchos retos y una prevalencia que se ha observado muy grande de salud mental, de trastornos de salud mental. De tal manera que tenemos que prepararnos para ver cómo este problema se va a presentar y cómo lo podemos enfrentar. Y este problema representa varias dimensiones. Una tiene que ver con que el miedo, que se ha convertido en malestar emocional, se ha sumado ahora el enojo, la dificultad de dejar el confinamiento, el miedo al contagio y esta ansiedad de salud que se agudizará en esta siguiente etapa, y que tenemos que estar preparados para ayudar a las personas. También tendremos que atender a todos los enfermos que tienen enfermedades crónicas, entre ellas una de las enfermedades crónicas no transmisibles es la enfermedad mental, pero tenemos muchos otros padecimientos que no han sido tratados o que han sido retrasados su tratamiento y que ahora demandarán al sistema de salud de manera importante, y desde luego cómo atender a todas las personas que tendrán secuelas. Y dentro de estas secuelas, una muy importante tiene que ver con los sobrevivientes de la enfermedad, y también los que por las otras condiciones que hemos mencionado enferman. El día de hoy, para tratar estos temas desde el punto de vista de la enfermedad y luego desde el punto de vista del derecho, tenemos al doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Él es médico neuropsiquiatra y doctor en ciencias médicas, dedicado a la práctica clínica, a la enseñanza y a la investigación. Su área de adscripción es el Instituto Nacional de Neurología. Fue becario del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes, el FONCA, y en 2009 obtuvo el premio del Instituto de Bellas Artes José Revueltas. Entonces, tenemos maravillosa conjunción de dos temas, la enfermedad mental y la literatura, y tenemos estamos muy agradecidos de que haya aceptado hablar sobre los daños agudos y neurológicos por COVID-19, como encefalitis, meningitis, delirium y evento vascular cerebral, del que se empieza a conocer en estos momentos, y entonces cuáles son esos riesgos. La siguiente ponente es la doctora Lourdes Mota Morguía. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Ciencias de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, con especialidad en Economía y Políticas de Salud. Es doctora
en Administración de Servicios de Salud y es egresada del Leadership Program del Jackson Institute of Global Affairs de la Universidad de Yale y actualmente es socia y presidenta de la PPAL, Bureau de Asuntos Públicos y Comunicación. Y ella pues tiene toda esta doble especialidad en salud y en derecho y tenemos mucho gusto de tenerla nuevamente con nosotros para que nos oriente y nos dé caminos hacia donde podemos prepararnos para atender esta siguiente etapa. Nuestro siguiente ponente es el doctor Nicolás Iván Martínez López. Él es psiquiatra forense, maestro y doctor en ciencias médicas con campo en psiquiatría y actualmente es investigador de ciencias médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y nuestro último participante, al que todos ustedes conocen, el doctor José Ramón Cosío, miembro de este importante colegio, quien hablará desde el derecho sanitario, atender a las personas que tuvieron secuelas por infección COVID-19. Y el doctor Nicolás Ramírez Martínez, creo que no dije que nos hablaría de los síntomas psiquiátricos, estrés agudo, depresión, falta de atención, etcétera, todos los temas que se han visto asociados con esta, como un efecto secundario a la infección. Y entonces ellos dos harán las presentaciones en este segundo momento, viéndolo desde la psiquiatría, pero también sobre el derecho sanitario y qué tenemos que hacer para atender a estas personas con secuelas, del que nos hablará el doctor José Ramón Cosío. Entonces, le doy la palabra a la doctora Mariana Merdú. Gracias, María Elena. Buenas tardes a todos. Gracias a toda la audiencia y a todos nuestros ponentes. Bueno, pues ya como decía la doctora María Elena Medina Mora, yo creo que es mejor aprovechar el tiempo y escuchar a nuestros expertos. Y en este sentido me gustaría darle la palabra al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que nos va a hablar efectivamente de las manifestaciones neuropsiquiátricas por COVID-19. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad de comunicarme ahora, sobre todo en este foro tan distinguido del Colegio Nacional, que es un auténtico honor. Voy a presentarles el tema que se me ha solicitado, que tiene que ver con la neuropsiquiatría de la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2. Es decir, dentro de las diferentes aproximaciones que se pueden hacer al problema desde el ángulo de la salud mental, tenemos una primera esfera que tiene que ver con las repercusiones directas del virus sobre el sistema nervioso. Y a continuación, con todas el ámbito muy amplio de repercusiones que se sufren, no solo en quienes tienen la infección en forma directa, sino en la población en general, por los diferentes factores de riesgo psicosociales asociados a la pandemia, así como a la cuarentena y a las diferentes medidas asociadas. De manera que yo voy a tratar el primer punto, que tiene que ver con las repercusiones directas del virus sobre el sistema nervioso central y el aspecto que esto toma en el ámbito clínico de la psiquiatría. Bueno, antes que nada doy las gracias a la doctora María Elena Medina Mora y a todo el distinguido panel que compone esta mesa. Es un verdadero honor estar con ustedes hablando aquí frente al Colegio Nacional. Voy a iniciar con una pequeña reflexión que tuve la oportunidad de escribir hace algunos meses, cuando apenas iniciaba la pandemia en nuestro país. Y decía yo en aquel momento que cuando los primeros médicos de nuestro hospital habían empezado a contagiarse tras entrar en contacto con personas infectadas, era el momento de ajustar nuestro juicio clínico mediante la deliberación prudente. Esto significa afinar los instrumentos científicos para preparar la toma de decisiones frente a los dilemas clínicos y éticos que se avecinan. Y la deliberación prudente nos da también la oportunidad de buscar un punto de equilibrio entre el pánico y la irresponsabilidad, ya que estos son, al parecer, los dos extremos en las actitudes sociales que determinan nuestros comportamientos en la esfera colectiva. Tomo estas imágenes que ahora les muestro del diario de la pandemia, que se ha dado a la tarea la revista de la Universidad Nacional de escribir en este apartado que se ha conocido así como Diario de la Pandemia, donde se ha solicitado
a muchos escritores intelectuales de diferentes partes de América Latina y del mundo a escribir sus reflexiones a la manera de un testimonio en primera persona de las vivencias y los pensamientos que nos suscita esta situación. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el texto de Cristina Rivera Garza, que hace un comentario acerca de la esfera social. Textos también como este sobre Jair Bolsonaro, Masas, Virtud y Poder, ya que analiza toda la dimensión política del problema, o un testimonio pormenorizado de las vivencias en Guayaquil por Fernanda Ampuero, una magnífica escritora de ese país. Y más aún, las reflexiones de Yasnaya Elena Gil, una gran escritora mexicana que analiza la situación de la cuarentena tal y como se vive en Ayutla, un lugar que tiene una deficiencia de agua terrible, asociada a muchos grandes problemas sociales de despojo y de inequidades. Es en este contexto que yo fui invitado a escribir este texto que se llama Escenas de un mundo hospitalario, en donde traté de hacer una narración que ahora comparto con ustedes acerca de las vivencias en mi hospital, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde las médicas que ustedes ven aquí, que componen el servicio de urgencias, los doctores que están ahí en la fotografía recibiendo sus donaciones por parte de miembros de la sociedad civil y algunos otros médicos que tuvimos la tarea de hacer, pues sobre todo trabajo de guardias para atender diferentes problemas que se venían presentando en los últimos meses, problemas neuropsiquiátricos asociados a la pandemia. Por ejemplo, estas imágenes corresponden a una persona que tiene una infección viral, una infección por una encefalitis viral que está destruyendo parte del lóbulo temporal y que requiere un abordaje por medio de una punción lumbar y de diferentes recursos tecnológicos en nuestra institución. Aquí les muestro el abordaje digamos, cotidiano que hacemos con tomografía de tórax, donde se puede ver, en este caso, una tomografía que afortunadamente no presenta el problema de COVID. Esto lo evaluamos nosotros con una escala, la escala de CORRAD, por COVID Radiology, y en este caso estamos evaluando pacientes que tienen una presentación psiquiátrica y donde en cada caso se vuelve un reto o un dilema clínico saber si tienen o no tienen el problema de la infección por coronavirus, ya que un número importante de pacientes en nuestra institución se presentan en forma primaria con problemas neurológicos o psiquiátricos, aun cuando no tienen los problemas respiratorios o los datos infecciosos típicos de la infección por coronavirus. Aquí, por ejemplo, una de las primeras pacientes que atendimos con esta problemática, ella tenía un deterioro cognitivo rápidamente progresivo, con síntomas como alucinaciones, como ideas delirantes. Se pueden ver cambios en su estudio de resonancia magnética, en su electroencefalograma, así como en la tomografía por emisión de positrones, que nos muestra una pérdida muy importante del metabolismo a nivel cortical. Esa paciente desafortunadamente falleció con el diagnóstico de una neumonía atípica y a partir de entonces hemos venido afinando mucho las herramientas de diagnóstico, pero con dificultades porque una vez que alguien tiene la infección por COVID, se vuelve muy difícil hacer estudios avanzados como resonancia magnética. Aquí les muestro imágenes de este estudio que le dio la vuelta al mundo, ya que mostraba los cambios asociados al fenómeno de anosmia, que ha sido uno de los más llamativos en los medios de comunicación a nivel internacional. Aquí se puede ver que en la zona de entrada del nervio olfatorio, que se conoce como el giro recto, lo que estoy señalando aquí en la diapositiva, esta zona que corresponde al giro recto, se ve una zona de hiperintensidad muy marcada ya a nivel del sistema nervioso central que se asocia al fenómeno de anosmia, es decir, la pérdida del olfato, que se asocia a veces también a pérdida del gusto. Y en esta misma persona, 28 días después, cuando se ha resuelto la infección, ya no se observa esa imagen hiperintensa que nos habla de la repercusión directa del virus sobre el sistema nervioso central con mecanismos muy variados. Desde entonces en nuestra institución hemos instalado un área que se conoce como área COVID, que por las necesidades de seguridad nos comunicamos con ella a través de esta pantalla, que se convierte entonces en un mecanismo, un dispositivo tecnológico muy interesante para enlazar el adentro del área COVID con el afuera. Aquí el director interino de nuestra institución, el doctor Pablo León, adentro el director médico, el doctor Adolfo Leiva, que está a punto de intubar a una persona que tiene este problema conocido como neurocovid. Ahora les voy a mostrar muy rápidamente un video muy breve de un paciente que hemos atendido, se ha recuperado y nos ha dado su autorización para mostrar aquí las imágenes, pero creo que esto será muy elocuente para ustedes.
es un hombre que inicia con un cuadro de psicosis. Él tiene ideas delirantes acerca de que él podrá controlar el fenómeno de la pandemia y ayudar a miles de personas. Y ustedes pueden ver cómo tiene diferentes signos de catatonia, que es un síndrome descrito desde hace más de 150 años. Él no puede abrir los ojos, permanece con posturas anormales, le cuesta mucho trabajo obedecer órdenes. Por ejemplo, el doctor le pide que levante los brazos, pero tiene grandes dificultades, probablemente por fenómenos de apraxia. Y esto, que se ha visto en algunas publicaciones internacionales como síndrome disejecutivo, como fenómenos de catatonia o fenómenos de delirium, son algunas de las repercusiones neuropsiquiátricas que pueden verse durante la fase aguda en pacientes que presentan esta problemática. Aquí les muestro el estudio de tomografía en esta persona. Ahora sí nos muestra una grave neumonía con las características típicas del problema de coronavirus, la famosa imagen en vidrio despulido, y es una persona que tiene una repercusión muy grave tanto a nivel respiratorio como a nivel del sistema nervioso central. Esto ha sido estudiado por diferentes investigadores en el mundo. Hay una literatura emergente en este campo que en realidad apenas empieza a ser escrita. Aquí les muestro los diferentes abordajes farmacológicos que cuentan todavía con un nivel muy bajo de evidencia, pero son los que utilizamos en el Instituto de Neurología, sobre todo dexmedetomidina, por ejemplo, y algunos otros medicamentos antipsicóticos, anticonvulsivantes y de otra naturaleza. En Inglaterra se ha hecho ya una colaboración con autores como Thomas Pollack, con quien hemos tenido el privilegio de colaborar en investigaciones en torno al fenómeno de las encefalitis virales, y ellos han logrado reunir esta investigación que sistematiza de manera mucho más precisa las diferentes presentaciones neuropsiquiátricas, como ya se ha comentado, presentaciones cerebrovasculares, que tienen quizá la mayor prevalencia dentro de este ámbito neurológico y psiquiátrico por SARS-CoV-2. En segundo lugar, las alteraciones propiamente psiquiátricas, donde predominan fenómenos de delirium, fenómenos de catatonia, fenómenos de cuadros psicóticos de primer episodio que tienen 2 o 3 días de evolución, como se presentan en nuestra institución, y que representan un verdadero reto para su manejo y para su disposición desde el punto de vista de salud pública. Finalmente, presentaciones periféricas que afectan los nervios periféricos y producen sobre todo cuadros de cuadriparesia y también de problemas respiratorios agudos como el famoso síndrome de Guillain-Barré. En esta imagen les muestro a ustedes de cómo tenemos una presentación más joven en los sujetos que tienen cuadros neuropsiquiátricos y en aquellos que tienen fenómenos de enfermedad cerebrovascular. Se asocia a otros factores de riesgo asociados a la edad, de manera que se ven en sujetos un poco mayores. Yo termino con esta reflexión que tiene que ver con esta pantalla que les he dicho con la cual nos comunicamos, leyéndoles este pequeño texto en el que yo he pensado que esta pantalla es como una ventana que nos da acceso en tiempo real a lo que sucede al interior de esa cámara que nadie quiere conocer en primera persona, nadie quiere conocer en vivo. Este dispositivo es de gran valor para comunicar el adentro y el afuera y sobre todo para dar informes a los familiares y para mantener la comunicación, ya que la separación abrupta tiene mucho que ver con los fenómenos de estrés agudo y de estrés postraumático a los que se va a referir Nicolás Martínez más adelante. Quienes vivimos en ese espacio tenemos la sensación de que cada vez se acorta más la distancia entre el observador y lo observado. El territorio asfixiante al otro lado de la pantalla está más cerca cada día. Solo nos queda como recurso el construir de este lado de la pantalla, de este lado de ese espejo mágico, las escenas protectoras necesarias para recibir a esa otredad que nos perturba, que se aproxima. ¿Cómo construir esos espacios protectores? La forma más antigua es la hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una exposición espléndida y que además nos abre un escenario que en lo personal había escuchado de manera un poco accidentada, que había este tipo de trastornos psiquiátricos, psicológicos, pero realmente no tenía yo la idea de que fuera una cosa tan delicada y que fuera algo tan profundo para las personas. María Elena, no sé si quieres tú darle la palabra a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.
Entonces le tocaría ahora su turno a la doctora Lourdes Mota, que obviamente después de este panorama que nos presenta de una manera tan clara y brillante el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, ella hablará de cómo puede manejarse la incapacidad desde lo laboral en aquellas personas que quedaron con secuelas de la infección por COVID-19. Muchas gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctora Medina Mora. Muchas gracias, doctora Muredú, por invitarme nuevamente, además, a este espacio espléndido del Colegio Nacional y hablar de este tema tan relevante. Muchas gracias a mis compañeros de sesión, que no es la primera vez que nos encontramos. Jesús, mucho gusto de poder compartir por primera vez mesa contigo. Cada vez que me ha tocado hablar del COVID, insisto en decir que es un padecimiento que no acabamos de conocer. Y de manera muy breve me quiero referir a un texto que ha empezado a circular, que es de autoría de un grupo de investigadores del Centro de Scripps en San Diego, que dice, nos habla de las mutaciones más recientes del virus, y en específico de una que se llama D614G, que ha permitido que el virus transforme esos piquitos que hacen que parezca una corona, por lo cual se le da el nombre del coronavirus, para hacerlos mucho más capaces de vincularse a otras células y en ese sentido de ser pues mucho más hábiles para infectar el cuerpo humano. En cuanto a las secuelas, bueno, ya el doctor Ramírez nos platicó algunas. Quiero decirles que se ha sabido que los otros coronavirus tienen efectos. En 2016, cuando se cumplieron 6 años del SARS-1, se publicaron varios artículos que documentaban que quienes padecieron en 2006 la enfermedad tenían después muchos más problemas que van desde altos índices de colesterol hasta cuestiones ya vinculadas justamente con daños neurológicos que pacientes que han sufrido otras infecciones respiratorias agudas. Y de manera general decirles que pues hay por ahí un escrito que dice que este coronavirus, el SARS-CoV-2, es capaz de causar daño más allá del aparato respiratorio, desde los glóbulos oculares hasta los dedos de los pies, desde el intestino hasta los riñones, pasando por el hígado. Y retomo por ahí algo que escribió Nicholas Hart. Nicholas Hart es un médico británico que aprendió al primer ministro y le salvó la vida a Boris Johnson, que dice que el coronavirus 19 es o va a ser la polio de nuestra época. Y lo dice en el sentido de que van a pasar muchos años para que veamos realmente cuáles son algunas de estas secuelas. Y lo dice haciendo referencia al caso de síndrome postpolio, que cuando yo trabajaba en la Secretaría, bueno, me tocó conocer, y que se resume a grandes rasgos en que pacientes que vivieron en la niñez la infección por polio, ya en la edad adulta empezaron a presentar afectaciones de otros músculos que en su primer momento no habían recibido daño y que tenían una serie de cuestiones de debilitamiento e incluso deformaciones esqueléticas como la escoliosis. Bueno, ya hay estudios que nos dicen cuáles van a ser algunas de las secuelas y me voy a ir muy rápido con eso. Hay por ahí un estudio que dice que hay de 1 a 5 pacientes que van a sufrir daños cardíacos que van a requerir de vigilancia y tratamiento toda su vida. Algunos otros que van a sufrir disnea, falta de oxígeno post-COVID, porque hubo un daño permanente al tronco cerebral que ustedes lo saben mejor que yo, pero para que nos entienda el público, es el centro de comando de nuestro cerebro para efectos de poder respirar. También, y ya lo decía Jesús, pues hay encefalopatías, unas de tipo viral, como las encefalitis, y que además se han vinculado con varios de los decesos por COVID, y también otras que se dan como consecuencia de la liberación masiva de citocinas o de citoquinas,
que son unas proteínas que utiliza nuestro cuerpo para ayudar a las células que participan en toda la respuesta inmune. En casos como el del COVID-19 se da, digamos, una tormenta, una explosión de citocinas que, si bien están tratando de protegernos, a la vez terminan por causar un daño en algunos otros órganos, y en el caso de estas encefalopatías, eventualmente, y en algunos casos ya se ha comprobado que se han traducido en trastornos convulsivos, en problemas de lenguaje, limitaciones de audición y visión, e incluso en algunas condiciones ortopédicas. Bueno, hay otros daños neurológicos de los que ya platicaba Jesús, que van a ir desde accidentes vasculares, cuestiones como meningitis, alteraciones graves de la conciencia, e inclusive hemiplegias, que pues, es la parálisis completa o incompleta de una parte del cuerpo, y que obviamente van a traducirse en incapacidades laborales, ¿no? Algunos otros nos hablan de que hay pacientes que se han quedado con anosmia y disgeusia de por vida, es decir, no pueden oler ni pueden tener ni pueden identificar el sabor de las cosas por un daño permanente en el bulbo olfatorio. Hay casos también de secuelas en niños que de la información que nos han dado, pues en realidad son pacientes que no la pasan tan mal, pero que están presentando un síndrome que aún no se logra identificar, pero que es una mezcla de la enfermedad de Kawasaki y de un síndrome de choque tóxico. Y por supuesto, afectaciones a la salud mental, no solo en las personas que han vivido COVID-19, sino en personal que les ha atendido, y en otras que, bueno, que el simple hecho de medidas como el aislamiento les han provocado alguna cuestión, y entre ellos me gustaría mencionar el caso del síndrome de estrés postraumático, porque si dependiendo del tratamiento y la evolución del mismo, como ustedes saben mejor que nadie, puede causar también un daño al tejido cerebral, ¿no? Son solo algunos ejemplos de cosas que pueden afectar a los trabajadores y a sus familias. Y para efectos de esa plática me gustaría decir que tenemos 3 tipos de trabajadores. Uno, los que cuentan ellos y su familia con seguridad social, porque son formales y en ese sentido pues cuentan con esta protección, o porque son informales y se han afiliado a un sistema de seguridad social. A ellos, bueno, pues les aplica lo previsto en la Ley Federal del Trabajo y lo que corresponda en su institución de afiliación, como sería el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, ahí hay distintos tipos de incapacidades, totales y parciales, temporales y definitivas, y se establece una serie de cuestiones que hay que observar, unos trámites para poder beneficiarse no solo del tratamiento a través del seguro de enfermedades y maternidad, sino también del seguro de invalidez. Pero también están los que cuentan con un seguro privado, que tienen a lo mejor la protección de un sistema de seguridad social, pero no van a acudir a él. Y a mí los que más me preocupan son los informales, porque los informales pues han sido atendidos por instituciones públicas de salud o por privadas, pagando con sus propios medios a través de los convenios que se han establecido, porque para eso sí no tenemos ninguna regla. Y aquí me gustaría distinguir entre estas consecuencias del COVID, o sea, cuáles son propias de la enfermedad, cuáles tienen que ver con una mala atención o cuáles tienen que ver con el momento en que se atendió al paciente. Bueno, algunas de las secuelas se van a presentar en pacientes asintomáticos o que no hayan requerido ser hospitalizados. Otros se van a dar únicamente en aquellos que presentaron cuadros graves, y en estos yo diría que tenemos 3 alternativas o 3 escenarios distintos. El primero, bueno, y que decía yo es el más relevante, ¿cómo se van a atender aquellos que pues no cuentan con seguridad social y en quienes se tendría que brindar un apoyo en caso de una secuela distinto, que no necesariamente está todavía contemplado en nuestro marco jurídico para que puedan seguir desarrollando las labores que venían desarrollando o alguna otra?
En la atención, tengo que decir, y no porque sea sanitarista y por lo mismo tenga una afinidad y una empatía por el personal de salud, pero yo estoy segura que todo el personal de salud atendió o ha venido atendiendo a los pacientes al máximo de sus capacidades y considerando los conocimientos que les decía que hemos ido adquiriendo a lo largo de la pandemia y de acuerdo con los insumos, con los mecanismos, las herramientas con los que han contado, ¿no? En todo caso, ahí podría haber una responsabilidad si no se les dio todo lo que necesitaban para ejercer su función de la mejor manera. Pero con los que no llegaron en el momento oportuno, ahí sí quiero tomar en cuenta y resaltar sobre la información que recibimos de la autoridad. Al principio, si ustedes se acuerdan de la pandemia, esta ciudad estaba llena de letreros que decían que aunque tuviéramos los síntomas, nos quedáramos en casa. Y bueno, o sea, esto se vio respaldado por el mecanismo que diseñó el IMSS para que autorreportáramos los casos de quienes estén afiliados al IMSS y se llena un cuestionario a través de la página, a través de una app. Entonces, quédate en casa y después el mensaje de que si ya estás con síntomas compatibles a una cuestión crítica o más aguda, pues requieras a través de estos números telefónicos, a través de otros medios, la atención para tu internamiento correspondiente. En el caso de estos últimos, pues desgraciadamente sobran las historias de pacientes que pues murieron antes de ser referidos o de aquellos que llegaron al hospital y fallecieron a las horas siguientes, ¿no? De entre los que llegaron a ser atendidos bajo estos esquemas y finalmente lograron recuperarse, lo cual es muy afortunado, seguramente podemos esperar que muchos de ellos presenten las secuelas más graves y las que se vinculan con la fase inflamatoria de la enfermedad, ¿no? En este último caso, yo desde la perspectiva de salud pública y la jurídica diría que hay una responsabilidad de las autoridades derivada de dejar la evaluación de su propio estado a los pacientes o sus familiares, en algo que ni siquiera los médicos conocen bien. Y el otro, bueno, pues el momento, la falta de oportunidad con la cual se atendieron las solicitudes de traslados, ¿no? Concluiría diciendo que, pues sí, hubo ahí una intención del Instituto Mexicano del Seguro Social de proteger, bueno, obviamente al personal de salud, porque eso es un riesgo vinculado con su actividad, pero también de responder a aquellos que, a las necesidades que pudieran surgir de aquellos que estuvieron en la primera línea, cuyas actividades se consideraban pues de primera necesidad, para que el marco jurídico que se les aplique sea el de una enfermedad que deriva de un riesgo del trabajo, lo cual ofrece condiciones mucho más aptas, mucho más favorables para quienes hubieran padecido la enfermedad y quienes necesiten después el tratamiento de las secuelas, incluso en aquellos casos en los que se tenga una enfermedad, una incapacidad permanente. Aquí la pregunta que yo dejaría, y hay mecanismos que para los que están en un esquema de seguridad social lo permiten, o sea, de cuánto tiempo va a cubrir la incapacidad, qué se les va a dar, ahí hay una oportunidad de que el Ejecutivo tome ciertas acciones, pero, reitero, a mí me preocupan todavía más los trabajadores informales, porque para ellos no habría una forma de cubrir estas secuelas, a menos que la propia autoridad reconozca un vínculo causa-efecto entre esas consecuencias y la infección de COVID. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Adelante. Sí. Muchas gracias, Lulú. Una exposición magnífica también y que además nos haces
una conciencia muy importante en relación al tema de las personas que no tienen efectivamente ningún sistema de seguridad social, pero además que nos estamos quedando con una gran preocupación que nos están ustedes señalando, que es, por un lado, hasta dónde van a llegar las secuelas de esta enfermedad que apenas estamos conociendo, y en qué responsabilidad va a incurrir el Estado mexicano al haber, como tú dijiste muy bien, dejado que las personas, que los particulares de alguna manera se autovaloraran en sus casas, de si no se sentían tan mal, pues entonces que no fueran a los hospitales y se quedaran en sus casas, y con esto dejando en manos de ellos, de personas que no tienen un conocimiento de la salud y mucho menos de los síntomas de esta enfermedad, que hasta la fecha todavía no los acabamos de conocer, determinaran si era necesario irse al hospital o no irse al hospital. Creo que has tocado un tema medular importantísimo, y pues con esto creo que sería muy importante también ahora darle la palabra entonces al doctor Nicolás Martínez, para que precisamente él pues nos siga hablando del tema de las consecuencias y de los problemas que se pueden generar en la salud mental derivado del COVID-19. Nicolás. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Agradezco mucho la invitación por estar con este gran panel que se armó para un evento tan significativo. Ya se ha tocado muy bien por los doctores que me han antecedido, el doctor Mota y el doctor Ramírez, al respecto de algunas consecuencias, sobre todo en el ámbito neurológico, neuropsiquiátrico. Y es que esta infección en realidad es algo sistémico, como bien se ha dicho. Todavía están en debate a nivel de ciencia si directamente puede hacer una neuroinvasión acerca de literalmente el nervio olfatorio, o si se puede hacer una infección a través del endotelio o cruzar la barrera hematoencefálica a través de estas leucinas, de estas citocinas. Pero en realidad lo que nos ha sorprendido a lo largo de estos 6 meses, que hoy el doctor Tedros decía por la mañana que estamos lejos de terminar lamentablemente esta pandemia, cumplidos estos primeros 6 meses el día de mañana, pues es el incremento que ha habido acerca de la incidencia de trastornos mentales a nivel mundial. Han incrementado las solicitudes de consulta por trastornos de ansiedad, de depresión, estrés postraumático, entre muchas otras. Y ello ha llamado la atención porque, como bien se ha dicho, y bueno, la doctora Medina Mora lo ha manejado magistralmente en distintas de sus charlas, esta segunda pandemia que también se está visualizando acerca de las consecuencias por el confinamiento, por la cuarentena. Pero el gran enigma que tenemos el día de hoy es justo aquellas personas que padecen COVID el día de hoy. Y si estas consecuencias en el ámbito de salud mental podríamos entenderlas con mayor razón. El doctor Jesús presentaba los hallazgos de este gran estudio realizado en Inglaterra, que incluyó al Royal College of Psychiatrists con 153 pacientes, y ellos han empezado a entender que justo dentro de esta casuística, incluso de los pocos pacientes que reportaron no tener alguna consecuencia como encefalopatía, meningitis o un evento vascular cerebral, pues llegaron a padecer incluso de ellos prácticamente un 43% de los pacientes que reportaban algún trastorno psiquiátrico, 26% de ellos llegaban a tener una, digamos, demencia muy semejante, fallas en la cognición, fallas en la memoria, fallas en la atención, que parece ser eran de manera transitoria. De igual forma, un grupo muy importante de ellos, 23 pacientes en este estudio, llegaban a tener un episodio psicótico, asociado no como tal a principios de neuroinfección o un diagnóstico directamente de la neuroinfección. Y otro grupo de ellos ha llegado a manifestar afecciones respecto al afecto, ya sean síntomas de trastorno bipolar o de trastornos depresivos. Y esto ha sorprendido también porque se han manifestado en personas menores de 60 años. Y es que esto es un tema tan crucial de poder analizar,
porque la afección sistémica ha llevado a que necesitemos generar una mayor cantidad de conocimiento en el área de salud mental. El reto que tenemos en este momento es generar protocolos, investigación para entender cuál es el orden en realidad de estos sucesos. Porque por un lado podemos tener afección de COVID en personas que al día de hoy tienen una discapacidad psicosocial, que padecen un trastorno mental de cualquiera de los que se puede padecer, y otros muy diferentes que serían aquellos que han empezado a padecer a partir de tener como tal la infección por COVID. El doctor Saxena, en un libro que sacó hace no mucho sobre coronavirus e hizo una gran aproximación muy general, en el específico del área de salud mental nos llamaba la atención acerca de los pacientes con COVID por los efectos secundarios de algunos medicamentos. Él describe en este capítulo que justo lo que tenemos que tener atención es en la prescripción de corticosteroides, que está muy bien documentado que pueden hacer alteraciones a conducir a efectos de ansiedad o efectos depresivos, o en algunos pacientes con susceptibilidad, algunos episodios de manía o hipomanía. Y desgraciadamente no tenemos todavía datos duros para poder decir que esto se está manifestando, se necesita hacer investigación. Otros casos han sido el incremento en la tasa de suicidio. Ha habido muchísimas personas, lamentablemente, que al momento de tener un diagnóstico por COVID han recurrido literalmente a un intento suicida. Un caso muy sonado que de hecho sucedió en Nueva York y que el día de hoy retoma la doctora Yolanda Pica en su columna, es el de la doctora Lorna Breen, una médico de urgencias de Nueva York que se contagia dentro de su atención a pacientes con COVID, y después de haber salido en estos 14 días, que aparentemente es el tiempo en el que uno puede mejorar, seguía presentando síntomas de desgaste, dificultad para poder hacer sus propias actividades cotidianas. Y esto la llevó a cometer un suicidio. Y aquí es donde también nos enfrentamos a otra circunstancia que debemos de entender y abordar para poder tener una mejor aproximación en los sistemas de salud. La vivencia, el entendimiento de lo que está sucediendo con los pacientes al día de hoy. Yo he escuchado de personas cercanas, de pacientes, de amigos, el miedo continuo a partir del diagnóstico, en cuanto la PCR sale positiva, de poder inclusive empeorar en cualquier momento, de empezar a dejar de respirar, de sentirse peor, de contagiar a sus seres queridos, el ser víctimas de discriminación por parte de familiares, de conocidos, de vecinos, y que eso puede llegar a generar mayores complicaciones, porque no solamente están sufriendo físicamente, sino que están sufriendo todo el tiempo de este tipo de aislamiento, de este tipo de estresores, que pueden llevar también, como bien se sabe, gracias a la psiconeuroinmunoendocrinología, esta disciplina que nos ha enseñado este gran enlace que hay entre la salud mental y el sistema de defensa y el sistema inmune, pueden llegar a alterar también la respuesta que se tendría ante esta infección. Finalmente, en este aspecto, lo que tenemos es hipótesis en muchos sentidos. Existe una revisión, sobre todo hace algunos días, publicada en Lancet Psychiatry, acerca de lo que se sabe de los virus previos, ¿no? Y hablamos de, por ejemplo, el SARS-CoV o del MERS. Y justo eso nos ha ayudado a entender un poco cuáles serían las posibles consecuencias que se tendrían por la infección por COVID. Dentro de ellas, cabe destacar que estarían ansiedad, insomnio, alteraciones en el estado de ánimo como depresión, confusión, la habilidad emocional, alteraciones respecto a irritabilidad, y eso es algo que también se ha escuchado en algunos casos. Pacientes que se han referido dentro del contexto de una hospitalización, de una atención aguda, como pacientes difíciles que probablemente estén cursando con alguna sintomatología psicótica o una sintomatología de alteración en cuanto a la irritabilidad, alteraciones en el sueño, y finalmente tenemos que también entender cuál es el orden. ¿Cuál es el orden de presentación de estos síntomas para poder abordarlos? Yo quisiera concluir mi participación con un par de hipótesis al respecto. Algo que se ha establecido muy fuerte respecto a los síntomas iniciales y cardinales de COVID al día de hoy han sido cefalea por un lado y anosmia por otro. Y anosmia a mí me llama mucho la atención, porque justo lo que nos presentaba el doctor Jesús Ramírez Bermúdez brillantemente en su exposición
Son áreas que implican muchísimo con funciones en la evolución que nos han permitido sobrevivir, inclusive a la ingesta de venenos, y también a la posibilidad de desarrollar emociones prosociales para poder coexistir socialmente. Esto es algo que me ha llamado especialmente la atención, dado que también tenemos la vertiente del aislamiento, de esta separación social que puede estar alterando como tal la capacidad de comunicarnos unos a los otros. Sabemos que existen manifestaciones de COVID en niños, por ejemplo, como bien decía la doctora Lourdes, respecto a lo que pareciera ser un síndrome de Kawasaki. Sin embargo, el aislamiento y probablemente la infección por COVID también puede hacer estragos en menores de edad, que habría que entender en un futuro. En este aspecto me gustaría llamar la atención de la necesidad y el reto de hacer investigación. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Nicolás. Creo que es importantísimo lo que nos estás tú diciendo. El tema del suicidio es importantísimo en cuanto nos muestras cómo las personas, obviamente no es fácil después de un diagnóstico de COVID saber cómo vas a quedar, cuánto tiempo vas a quedar o vas a tardar en restablecer tus capacidades y tus facultades en el corto, mediano, largo plazo, y cómo cada una de las personas vamos a saber asimilar ese tipo de situaciones, para lo cual creo que en ese sentido el tema de la ayuda psicológica, de la ayuda psiquiátrica, va a ser importantísima, precisamente para que nos ayuden a entender qué es lo que sigue, cómo vamos a quedar, cómo vamos a continuar en nuestra vida después de este evento tan particular, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, Nicolás. Como siempre, una espléndida exposición. Me uno al agradecimiento y pues tendríamos entonces que dar lugar a nuestra siguiente presentación, que justamente va a tratar del tema de quién tratará las enfermedades y los trastornos de los que hemos estado hablando en estas exposiciones previas, que han ilustrado también el reto en el que estamos, el que tenemos que enfrentar ahora. Y pues, desde luego le doy la palabra al ministro en retiro, doctor José Ramón Cosío, para que pudiera, por favor, dar este tema, por favor. Muchas gracias, querida Marielena. Quisiera comenzar agradeciéndote a ti y a Mariana Muredo el que hayan organizado este evento. Me parece de verdad importantísimo, no, a veces se vuelve un lugar común decirlo, pero creo que lo que Jesús, Lourdes, Nicolás han planteado hoy son temas importantísimos por lo siguiente. Creo que COVID lo que nos estaba en este momento todavía planteando es cómo enfrentamos hoy la crisis. Pero lo que ustedes están tratando ya son temas de lo que va a venir después de un post-COVID, déjenme llamarlo así. Y lo que ustedes han planteado, los tres, y ustedes dos, Mariana y tú, en la introducción, es también muy relevante. Creo que estamos ante una situación de enorme incertidumbre. No sabemos exactamente, por lo que ustedes han dicho, hay indicios, hay muestras, de si COVID, además de los grandes trastornos sociales, morales, económicos, políticos que está causando en el mundo, va a tener unas secuelas breves, va a tener unas secuelas largas, qué tipo de daños van a dejar. Alguna persona, el otro día escuchaba yo un médico importante, director de los servicios médicos de un hospital de esta ciudad, que decía que también pueden quedar lesiones de carácter pulmonar importantes. Ustedes ahora están hablando de las lesiones que pueden tener en distintos órganos, hablaba del hígado, se hablaba de los riñones, y no sabemos todavía cuáles son estos elementos. Sin embargo, a mí lo que me ha parecido siempre muy interesante del derecho es que el derecho tiene una serie de principios básicos, no son metafísicos, no son unas ontologías, no son unos elementos, pero sí tiene reglas para contender contra la incertidumbre. Y creo que el elemento básico de toda esta situación es que muchos van a resultar, lo decía Lourdes muy bien, lesionados. Otros muchos van a resultar, desafortunadamente ya resultaron muertos.
Algunas de las lesiones van a ser estrictamente físicas, orgánicas, algunas otras van a ser lesiones mentales, algunas personas van a quedar con secuelas de mediano y largo plazo y otras no. Todo eso metido en un contexto muy doloroso, pero al mismo tiempo todavía muy incierto. Pero lo que el derecho sí hace, históricamente ha hecho, es asignar responsabilidad. Y esto me parece que es la pregunta central en este momento. Lourdes habló de algunas que tenían que ver con el sector laboral, el sector de los trabajadores, básicamente. Pero lo que vamos a encontrar en los próximos años es una situación, desde mi punto de vista, no lo digo interesante en el sentido bobo, no digo interesante en el sentido porque estamos parados en una tragedia, pero sí interesante en el sentido de que para muchas de estas cosas no hay respuestas claras, no hay respuestas evidentes, sino que vamos a tener que regresar a los principios básicos de la responsabilidad, la objetiva, la subjetiva, la responsabilidad del Estado, etcétera, y una cantidad importante de personas van a tenerse que hacer cargo de sus decisiones. Esto me parece que no tiene remedio. Por otro lado, una serie de instituciones, también Lourdes habló de esto, van a tener que enfrentar con enorme claridad los problemas que se han generado respecto a la población. ¿Qué papel van a jugar las aseguradoras? Las aseguradoras van a asumir los costos de los riesgos, las aseguradoras van a voltearse contra las autoridades, es decir, hay un mundo de problemas jurídicos que nos están viniendo encima y, muy importante, los tribunales llevan ya más de 3 meses cerrados, se están acumulando todos los asuntos históricos que se acumulan mes con mes en los tribunales. Esto tiene un ciclo histórico, es casi estacional, no hay ahí una gran novedad. Pues a eso se le tienen que acumular todos los que se generaron, más por COVID, que son muchos, hay problemas de despidos, hay problemas de incumplimiento de contrato, hay una enorme cantidad de asuntos se tienen que acumular y todos van a caer por ahí del mes de agosto, de golpe, en los tribunales. Me parece entonces que entre las cosas muy importantes que tenemos que visualizar, no solo es los temas médicos, los temas sanitarios, los temas económicos, sino me parece que es, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado, la crisis jurídica que se nos puede venir encima. Y muchos de los elementos que han dicho, sobre todo los médicos, y bueno, Lourdes sabe bastante de todos estos temas por sus estudios, su experiencia en la Secretaría, van a tener que encontrar formas no nuevas, porque no van a ser nuevas, pero sí, mejor voy a decirlo así, acomodos dentro de la malla, dentro del quehacer jurídico ordinario respecto a responsables, responsabilidades, obligaciones, derechos, que son las categorías jurídicas con las que históricamente la profesión se ha movido. ¿Quién va a terminar, para contestar a la pregunta, tratando las secuelas? Bueno, la respuesta sumamente obvia son los servicios de salud, los públicos, los privados. Esa es una respuesta obvia, pero esa respuesta obvia pues no dice nada. Más bien hay que preguntarnos, ¿quién va a ser responsable de los malos tratos que se han dado y de las consecuencias de esos malos tratos? Ahí sí me parece que se abre una incógnita importantísima que yo pienso nos va a reconfigurar el orden jurídico mundial, no solo es el caso mexicano, pero en el caso mexicano creo que hay algunos factores de exposición y de riesgo particularmente interesantes con los cuales vamos a tener que contender. Entonces, y voy a la respuesta, ¿quién lo va a tener que hacer? Pues aquel que haya sido responsable. No hay otra solución. El Código Civil tiene un conjunto de disposiciones relativas con las obligaciones y sus incumplimientos. El Código de Comercio de México, y como el de todos los países, lo tiene respecto a los que realizan actividades mercantiles. La Ley de Seguros tiene elementos de responsabilidad y formas de vinculación. El Código Penal, perdón que lo diga y no quiero asustar a nadie, tiene disposiciones en cuanto a estos elementos, el delito de peligro de contagio, el delito de lesiones, el delito de homicidio, en fin, puede haber una enorme cantidad de elementos, pero sí me parece que entre las muchas cosas que no se están reflexionando, y eso es interesante lo que decía Nicolás al final de su posición, de lo que no estamos captando, de lo que no estamos viendo, es precisamente todo este conjunto de fenómenos jurídicos.
Yo no quisiera ponerme en este momento a decir, yo creo que A, yo creo que B, yo creo que C, porque me parece que todavía hay mucha incertidumbre en el manejo de la crisis, hay incertidumbre en las secuelas físicas y mentales de la enfermedad, y hay una variedad enorme de casos. Lulú lo hacía muy bien, los casos de los públicos, los privados, en fin, pero de que va a venir, me parece, una reformulación de algunas categorías jurídicas y el acomodo de estos fenómenos nuevos en las categorías históricas con las que la profesión se ha manejado, me parece que esto es indudable. Y qué bueno que se ha abierto este tema, porque sí creo que estamos ante una condición de gran incertidumbre y que es momento, pues, que también empecemos a reflexionar, y lo voy a decir así, que COVID no se acaba ni con los semáforos verdes, desde luego, ni con la vacuna. COVID seguirá y seguirá muchísimos años por la cantidad de daños económicos, sociales, políticos, financieros que está generando. Hoy se están preconstituyendo una gran cantidad de obligaciones, responsabilidades, derechos, etcétera, 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 con todo el paso. Pero cuando volvamos a salir a la calle y regresemos a la nueva normalidad, esa parte, un factor muy importante, esa nueva normalidad, nos daremos cuenta que es una reconfiguración de relaciones jurídicas importantísimas. Es decir, yo no lo había visto con esta magnitud, lo voy a decir así, pero el hecho de que se haya hecho un análisis tan puntual de las enfermedades, sus consecuencias, etcétera, etcétera, sí me parece que nos debe alertar en que COVID no acaba, insisto, ni con luz verdes, con semáforos verdes, ni con vacunas. Esto tendrá, como tantos otros fenómenos históricos, secuelas que en 5 o 10 años estaremos todavía analizando y estaremos todavía comprendiendo. Gracias, ministro. Creo que con esto ponemos como el cierre de la pinza de los temas que se han tocado ahorita en el programa, porque justamente lo que estamos viendo es qué va a pasar una vez que efectivamente acabe la contingencia, que ya nos fuimos, ya salimos todos nuevamente a la calle, pero ¿y qué va a pasar con todas estas personas que desafortunadamente se contagiaron y quedaron con secuelas? No sabemos todavía la dimensión de las secuelas el día de hoy y la posibilidad que van a tener para poder regresar a sus trabajos. ¿Cómo va a resolver el derecho que no había vivido una situación como la que se está presentando hoy? ¿Cómo va a utilizar las categorías que hoy tenemos? ¿Cómo se van a utilizar para efectos de responderle a la población y para protegerla tanto en el ámbito social como en el laboral, como en todos los que se dan en una sociedad? Entonces, creo que se queda una pregunta muy, muy complicada de resolver por lo pronto, pero que tenemos que seguir reflexionando precisamente porque todavía esto no se acaba y falta mucho para que se acabe, y vamos a tener que ir haciendo y encontrando soluciones precisamente en el camino, porque todavía no sabemos cuáles son las consecuencias finales de esta enfermedad, ¿no? No sé, María Elena, si tú quieres agregar algo, damos paso a las preguntas, tú decide. Muchas gracias. Pues sí, tenemos muchas preguntas del público. Yo sí quisiera dar entrada y quizá que pudiéramos dar las respuestas con dos reflexiones, ¿no? Una es lo que responsabilidad de nosotros y de muchas personas que están trabajando sobre el tema en diferentes perspectivas de buscar soluciones, ¿no? Entonces, plantear el importante tema que estamos planteando hoy, que es una consecuencia de un virus que no conocíamos y del cual aprendemos todos los días. Es decir, es algo que no se conocía desde el principio y cada día aprendemos más, y ahora estamos aprendiendo esto porque ha pasado suficiente tiempo para darnos cuenta de estas situaciones. Entonces, ese es como un tema, pero ese tema tiene que venir acompañado de reflexión de ahora que sabemos qué vamos a hacer. Y, digamos, si nosotros lo comparamos con el VIH, hay muchísimas similitudes en lo que pasó, en cómo se vio al principio, en la cantidad de muertes que trajo,
en las dificultades de contagio, pero también en las respuestas y soluciones que se presentaron a un tema que hoy por hoy pone a las personas que han padecido, que se han infectado, en una situación de salud similar a una persona que no pasó por este tema, y que siempre y cuando tengamos un acceso a los medicamentos y un sistema de salud que pueda dar atención. Entonces me parece que la responsabilidad ahora, además de la investigación, desde luego, es ver cuáles son estos mecanismos que nos ayudarán a enfrentar esta siguiente etapa, cuáles son los elementos de resiliencia que podemos encontrar, que hay muchísimos, y cómo entonces podemos reorganizarnos atendiendo esta nueva realidad con la que nos estamos enfrentando. Entonces, los temas, le voy a dejar a Mariana las preguntas que tienen que ver con las responsabilidades, con las empresas, con el seguro social, y yo voy a plantearles las que vienen en relación con la enfermedad. Creo que hay muchas preguntas que hacen: ¿cuánto tiempo va a durar esta incapacidad? Si las personas que ya se recuperaron están en riesgo, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Entonces, yo quisiera que pudiéramos empezar por ahí, contestando estas preguntas, y la otra sería en relación con cómo se debe dar la atención, ¿no? Porque hemos hablado de la gente que no llegó al tratamiento, pero el tratamiento no es nada más en el hospital. Hay tratamiento en muchas ocasiones mucho más efectivo en el hogar, cuando tenemos los mecanismos para atenderlo, porque evitamos contagios. Y entonces, ¿cómo podemos reorganizar el sistema para incorporar la atención en la comunidad y en el primer nivel? Y entonces estas serían las preguntas que haría a los médicos de parte de las personas que nos están haciendo estas preguntas. No sé si quieras empezar. Jesús, también preguntan si las convulsiones son parte de este tema, y el tema de las cefaleas. Y para Nicolás, además, hacen la pregunta de cómo se explican estos suicidios súbitos que no están relacionados con la depresión, o como habíamos visto otros eventos. Entonces, no sé quién de los dos quiere empezar. Voy a comenzar por respetar el orden natural en el que veníamos en el programa, y por las preguntas que me has hecho. Entonces, puntualmente el tema de la cefalea, pues es uno de los síntomas más comunes. Difícilmente tiene una explicación neurológica en la mayoría de los casos. No es un signo de alerta o de alarma no es una bandera roja para pensar que uno está teniendo una repercusión neurológica del coronavirus, ya que en realidad la cefalea es uno de los síntomas más comunes y ubicuos de cualquier infección, ¿no? Realmente cuando se presenta en cualquier parte de nuestro organismo, y tiene mucho que ver con la respuesta inflamatoria que se presenta en forma habitual en cualquier infección. Entonces, afortunadamente, la cefalea, que sí puede ser muy persistente y puede ser muy molesta, incluso en algunos de los casos leves o moderados, pero afortunadamente no es un síntoma característico de los casos, digamos, donde hay repercusiones neurológicas más importantes de COVID. En el caso de las crisis epilépticas, no es uno de los síntomas que se haya reportado más. Sí existen algunos reportes que lo han mencionado, pero no es uno de los síntomas más comunes. En realidad, como lo mostré yo en alguna de las diapositivas, lo más común son las repercusiones cerebrovasculares, donde además parece haber una combinación de mecanismos entre la propia infección viral y los factores de riesgo previos del individuo, y por eso también se hace más frecuente esta complicación con la edad. Y el otro escenario, un poco más difícil todavía en su abordaje científico, se refiere a las repercusiones agudas de salud mental en la forma de cuadros de psicosis o de cuadros de catatonia o de delirium. Ahí sí parece tratarse de cuadros de encefalopatía, que, como ya se comentó, podrían ser por repercusión directa del virus y la respuesta inflamatoria adentro del sistema nervioso, o alternativamente también por todo el cuadro sistémico que
produce un desequilibrio fisiológico tan grave que puede llevar al cerebro a un estado de encefalopatía. En todo caso, esto plantea problemas que no quiero dejar de mencionar, que yo creo que son de interés para esta mesa específicamente, y tiene que ver, por ejemplo, con lo siguiente. Nosotros estuvimos recibiendo uno tras otro pacientes que venían referidos de otras instituciones, de otros hospitales psiquiátricos, e inicialmente no los abordábamos como casos de COVID, sino como casos, por ejemplo, de un primer episodio de psicosis que a lo mejor requeriría internarse en el servicio de psiquiatría o darse manejo en casa. Sin embargo, como parte de nuestro protocolo sistemático, les hicimos estudios de tomografía de tórax y muchas veces nos llevamos la sorpresa de que tenían infecciones respiratorias, o sea, cuadros de neumonía característicos de COVID muy altos, con esta escala que les platiqué, que incluso es más sensible que el propio PCR en las etapas iniciales y que posteriormente se hicieron positivos con PCR, que a veces tiene un retardo de algunos días, ¿no?, en salir el resultado. Entonces, esto sí nos lleva a la pregunta desde el punto de vista de los sistemas de salud de ¿cuál va a ser un poco nuestro triage o nuestro triaje, como dicen los puristas de la lengua castellana, ¿no? Para decidir a qué pacientes que empiezan con un cuadro psiquiátrico les vamos a hacer una tomografía de tórax, porque no es un recurso tecnológico que está disponible en la mayor parte de los hospitales psiquiátricos, de manera que yo creo que plantea ahí una problemática. En realidad esta infección nos ha planteado 101 problemáticas, ¿no? Otra tiene que ver con, en realidad, el manejo de estos pacientes, o sea, cuando ya tienen la infección y aparte tienen alteraciones psiquiátricas, ¿quién los va a manejar y dónde se van a manejar? Porque aunque baje la incidencia, ¿no?, que es lo que se espera y que con toda suerte empezará a suceder, de todas maneras, creo que esto ya va a ser parte un poco del repertorio de problemas infecciosos que estaremos viendo en México en los próximos meses o quizá años. Entonces, yo creo que es muy importante esta situación, o sea, de cómo el Estado va a resolver el problema de dónde deben de atenderse estas personas. También la cuestión de la tensión que hay entre los derechos laborales de quienes no quieren atenderlo y, por otra parte, la obligación deontológica y ética de atender a estos pacientes, ¿no? En el hospital estamos realmente al 50% del personal, entre las personas que se discapacitaron, los que realmente se infectaron, algunos que están en terapia intensiva y algunos que decidieron que tenían derecho de no atender a pacientes, ¿no? Entonces, hay una tensión que yo creo que es muy interesante desde la perspectiva del derecho. La otra tiene que ver con propiamente los servicios especializados para atender esto, y finalmente yo creo que la cuestión, como decía, de a qué pacientes les vamos a hacer estos estudios, lo cual en realidad es un problema que se viene arrastrando, ¿no? Yo creo que hay falta de equipamiento tecnológico en muchos servicios de salud mental que han venido subestimando la fuerte relación que hay entre la salud física y la salud mental desde antes, pero como todo, la infección por coronavirus nos actualiza muchos de esos conflictos preexistentes. Muchísimas gracias, doctor, por su maravillosa respuesta y que nos habla de esta esperanza que hay, porque ya sabemos qué nuevas cosas tenemos que hacer para enfrentar este nuevo reto. Muchas gracias. Nicolás Martínez, por favor. Gracias. Bueno, responder a qué se debe la tasa de suicidios, pues justo es algo que hay que investigar, ¿no? O sea, no podemos atribuirla específicamente al propio virus si ha sido un incremento propio de la infección, o se debe también a las causales de la cuarentena o inclusive todas estas circunstancias económicas que lamentablemente también han empezado a quejar ya a muchos estados. Las crisis que van a derivar también en modificaciones en la manera de conducirse tanto en compra, en venta y en modificar las relaciones comerciales. Respecto al modelo de atención, doctora, coincido respecto a que se tiene que modificar, dado ya inclusive las recomendaciones que había hecho la Organización Mundial de la Salud y en el específico con la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, a modificar el área de atención en salud mental a algo más comunitario, a una atención de primer nivel cercana a la población, con un incremento del autocuidado, con un incremento de prevención de algunos trastornos mentales, de detección oportuna, y que justo dejara de lado un modelo en donde se centraliza en un tercer y cuarto nivel la atención, un modelo muy especializado, para poder generar una mayor cobertura de atención en salud mental. Y creo que en esta ocasión la parte de la pandemia puede ayudar también a esta reestructura.
En el específico del reto que implica para el área de salud mental, he escuchado a algunos infectólogos expertos y en algunos journals hablan del reto que implica a tener personas en un lugar hablando en voz alta o en voz normal durante mucho tiempo, estar expuestos sin una ventilación, etcétera. Y ello va a implicar un reto en el cambio en la manera en la que vamos también a atender nosotros en el área de salud mental, que ahí es donde se puede ayudar la telemedicina para poder beneficiar y acercar a las personas a una correcta atención en salud mental. Y de hecho, se está haciendo con el personal de salud a nivel internacional. Aquí en México hay un programa muy eficiente para el personal de salud y me pareciera que podría implementarse a la población general. Aquí la desventaja que tenemos es el específico del acceso a los medios de comunicación, sobre todo en algunas áreas, sobre todo rurales y áreas de bajos recursos económicos. Y es donde debemos rescatar muy probablemente las experiencias que ya tiene Semesatel en episodios como el 85, como el 2017, con estos terremotos que nos aquejaron en la Ciudad de México, y que bueno, tuvimos uno reciente, ¿no? También de 7.4, después de que ajustaron tanto la escala Richter, en donde los servicios de atención en salud mental se han trasladado al servicio telefónico para poder atender en crisis, para poder asistir a las personas dentro de su propio hogar y poderles aproximar una atención de contención, de orientación y de poder derivar. Y aquí es donde también este modelo de salud mental tiene que aproximarse desde los primeros niveles, que el médico general, que el médico que está en primer contacto con las personas en un área rural pueda también tener esta capacitación para poder acercarse. Y la telemedicina ayudará también al hecho de seguir bajo una guía, bajo una interconsulta para algunos casos. Pero es justo la necesidad de esta atención máxima de todas las personas, tanto por cuestiones de propio COVID, como por cuestiones de confinamiento por la cuarentena, como por lo que se nos viene a nivel internacional, que se tiene que hacer. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a la doctora Mariana Meredú. Gracias, María Elena. Bueno, yo aquí tengo algunas preguntas dirigidas a los abogados. Voy a empezar, si les parece, le voy a hacer primero las preguntas que son un poco encaminadas con el tema que tocó la doctora Lourdes Mota y tienen que ver con el hecho de qué pasa, por ejemplo, con las personas que van enfermando, están afiliadas a alguna institución y se enferman, alguno de sus familiares o alguno de sus dependientes tendrían derecho también a la atención por COVID. Y también nos dice que ¿qué pasa con las familias que se van enfermando? Nuevamente es un poco en el mismo sentido, que se van enfermando y que se les está queriendo negar la atención, siendo que uno de los familiares, que a lo mejor es el afiliado, fue el que fue contagiando al resto de la familia, según entiendo más o menos la pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas que se van a quedar con algún tema de algún tipo de enfermedad psicológica cuando las aseguradoras no cubren este tipo de gastos en relación a afecciones mentales, a enfermedades mentales o depresiones o este tipo de cosas? Básicamente es lo que nos preguntan para ti, Lulu. Muchas gracias, doctora. Bueno, lo primero es que si alguien, digo, en el caso del IMSS, del ISSSTE, del ISFAM, es muy claro que el seguro de enfermedad y maternidad, y es que así se llama, perdón, no es que la maternidad tenga que ver algo necesariamente en este tema, o sea, cubre no solo al titular, sino cubre a la familia, incluso a exparejas, a exesposas durante un tiempo, hasta los padres, hay que cumplir ciertas características, y no tendría jurídicamente por qué supeditarse el otorgamiento de la atención médica a que el primero en tener COVID-19 haya sido el titular de los derechos. Ahí no, o sea, definitivamente, o sea, ustedes tienen un caso, pueden exigir sus derechos para recibir el tratamiento apropiado, ¿no? Y bueno, ahí tengo que decir en el caso de las aseguradoras, que pues bueno, ahí es justamente donde el Ejecutivo, donde el Legislativo pueden tomar acciones y pueden establecer que es necesario que se
se incluya el tema de salud mental. O sea, dentro de los servicios que dan las aseguradoras. Y lo quiero decir, digo, yo no estoy necesariamente a favor de ninguna aseguradora, ni llevo, ni represento a ninguna aseguradora, pero lo que sí puedo decir es que me han estado llamando de aseguradoras, muy preocupados, entre otras razones, porque los seguros de vida, a diferencia de otros países donde muchas de estas compañías tienen representación, se están pagando aquí a gente entre los 40 y los 50 años. O sea, que es donde tenemos por lo menos la gente que compra un seguro de vida, tenemos ahí un nivel más alto de funciones. Entonces, realmente están preocupados y sí me ha tocado al menos una llamada de una aseguradora que me diga, ¿cómo le hacemos para ayudar? Digo, con el interés legítimo económico que ellos tienen y con el objetivo de reducir el gasto de recursos, ¿cómo le podemos hacer para prevenir parte de estas cuestiones que se pueden identificar como secuelas, particularmente las que tienen que ver con temas psiquiátricos o de salud mental? Entonces, ahí es donde habrá que cambiar, el catálogo de servicios que pueden o no prestar y cómo lo pueden prestar. Y siempre, yo desde que trabajaba en la administración pública, decía, lo primero que podemos hacer es tratar de hacer un convenio, de resolver esto de la mejor manera antes de poner algo que sea obligatorio, que normalmente es la vía. Pero esto que ha afectado tanto, esta emergencia, llama a hacer cuestiones que tengan que ver con acuerdos, ya lo decía el doctor Cosío, o sea, que busquemos salidas pactadas a estos temas, incluso antes de tener que tomar medidas legislativas. Se puede acercar, yo creo, el Ejecutivo a platicar con las aseguradoras para resolver esto y lo mismo, encontrar soluciones para las instituciones de seguridad social públicas. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Cosío, me preguntan que si nos pudiera, por un lado, especificar a lo que se refiere con malos tratos en la atención médica, y por otro lado, ¿quiénes pensaría usted que son los responsables, por ejemplo, del delito de contagio por omisión? ¿Qué reflexiones haría usted respecto de este tema y quiénes serían los responsables y las responsabilidades en las que estarían incurriendo las autoridades respecto de cómo se ha ido manejando la pandemia en el país? Yo creo que estamos en un momento todavía de una incertidumbre, porque lo decía muy bien la doctora Mota. Se dijo en un primer momento que las personas se hicieran una especie de autoevaluación. Luego se dieron señales de hay que salir, no hay que salir, hay que regresar, hay que ver cómo se manejan los semáforos. Ahí hay algunos problemas. Luego, hay problemas de que no se entregaron los suministros. Muchos hospitales públicos no tuvieron los suministros. Luego, hay personal que se contagió porque no tuvo las medidas adecuadas. Entonces, si uno va viendo el problema, son una gran cantidad de variables. Yo lo que creo es que ahora, en este momento, es como complicado ya hacer un corte de caja y decir, esto es de esto, este es del otro, etcétera, etcétera. Sino que lo que yo quiero simplemente dejar apuntado es que sí existen y van a existir problemas cuando se empiecen a desmenuzar este conjunto de acciones y desde luego de omisiones. Yo no quisiera en este momento, creo que no es de buen gusto, estando a la mitad de la crisis, ya empezar a imputar responsabilidades a X o a Y, público, privado, etcétera, pero utilizando y teniendo en cuenta lo que históricamente se han manejado, y la doctora Medina Mora hacía una buena analogía con VIH-Sida, me parece que sí se van a desgranar, voy a usar esta expresión muy metafórica, pero muy clara, responsabilidades variadas en los próximos años. El delito de peligro de contagio es pues la persona que a sabiendas de que tiene una enfermedad quiere transmitirla más allá de que logre o no el resultado. Eso pues es una situación pasajera.
es una persona que escupe intencionalmente o le estornuda otro en la cara, buscando su contagio. Esto tuvo un desarrollo también con VIH-Sida muy importante, pero es un delito que después puede quedar superado por el delito de lesiones, si es que se logró esa pues muy perversa finalidad de contagiar algo, o por el delito de homicidio, si es que eso condujo también a esta situación. Entonces, también es una discusión amplia, es una discusión delicada, se puede dar esas lesiones, se pueden esos homicidios en una situación genérica de pandemia, se establecen las relaciones, voy a llamarlo así, no son estrictamente en el sentido científico, pero sí unas ciertas relaciones de causalidad entre un caso y otro. Creo que ahí, por eso yo lo decía, son temas que apenas se empiezan a dar. Y el trabajo que están haciendo los médicos, que está haciendo Jesús Ramírez, que está haciendo Nicolás Martínez, que está haciendo la doctora Medina Mora en la Universidad Nacional, etcétera, de documentar, es un trabajo esencial, porque esos trabajos de documentación médica son los que a los abogados, a los jueces, etcétera, etcétera, a las administraciones, etcétera, nos permiten o les permiten ver por dónde se está moviendo, qué pasó, cómo se dio, cuál es el efecto, los efectos directos que también decía Jesús, en fin, son una gran cantidad de cuestiones que me parece que apenas se están comenzando a precisar. Pero mi impresión es que esto va a tener consecuencias muy serias, insisto, no solo para la salud y la economía, que es en lo que nos hemos estado enfocando por la condición misma de urgencia y de emergencia, sino sobre todo en las condiciones más a mediano plazo en términos jurídicos. Muchísimas gracias, doctor. Pues no sé, María Elena, si quieres tú agregar alguna cosa, alguna conclusión. Sí, yo creo que tendríamos que estar cerrando por el tiempo. Hay muchas inquietudes naturales en el público de si la psicosis es reversible o no reversible, cuánto tiempo va a durar, en fin, y esa parte pues la tenemos que contestar con investigación, pero quizá digamos hay psicosis que son reversibles, que son tóxicas, hay otras que no, pero hay todo un tratamiento que permite a las personas regresar a su vida normal. Y entonces cuando le estamos dando más importancia a la capacidad o al funcionamiento, más que a los síntomas, puede haber un cambio muy importante, ¿no? Entonces, digamos, no creo que el mensaje tendría que ser, hemos atendido la emergencia, creo que la emergencia de salud mental se ha atendido muy bien. Hay una respuesta muy importante del sector salud que ha sabido organizar a los voluntarios, que hay siempre muchos, dentro de un sistema global, en donde hay un tamizaje, donde hay atención de promoción de la salud preventiva y de canalización a tratamiento en centros en todo el país. Y me parece que esa parte es importante y desde luego muy loable, tanto de las personas que lo han organizado como de todas las personas que han sido parte de dar esta respuesta. Pero el gran reto es qué vamos a hacer para aprovechar lo que hemos aprendido de esta pandemia y de los aspectos sociales que la rodean, en la violencia, en la pobreza, en el no acceso a los servicios, en modificar el sistema de salud, en la atención de la salud mental, que ya era una población poco atendida, para hacer un cambio importante en la manera de dar la atención a la salud mental, mucho más efectiva y mucho más integrada dentro del sistema de salud, atendiendo la grandísima comorbilidad que hay con todas las otras enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, creo que debe ser nuestro siguiente camino y aprovechar pues todos estos elementos positivos de la sociedad que responde, ¿no? Y me parece que eso es algo que debemos resaltar y luchar contra el estigma. Las personas que están enfermas no deben ser estigmatizadas y debemos de incorporarlas a la sociedad. Y desde luego trabajar para el regreso. Hay muchos elementos, muchos programas de tratamiento que funcionan y que están disponibles para las personas que están sintiendo esta ansiedad de salud, que es natural, para poderlo superar y poder dar el siguiente paso. Y para eso pueden entrar
al programa de la Secretaría de Salud, donde se ha incorporado lo que hacemos muchas organizaciones para atender esto, y a las páginas de la mayor parte de las instituciones que trabajamos en el tema, con posibilidades para atender este tema inmediato y la responsabilidad de caminar hacia el futuro con una mejor manera de atender a la salud mental, tanto en la reforma legal como en la atención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por sus ponencias, por abrir esta mesa de discusión. Quisiera cerrar con una pregunta, que es un comentario que nos ponen aquí en el panel de preguntas y nos dicen, ¿y ustedes que están ahí hablando cuál es su responsabilidad y cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y me parece que es muy importante porque creo que es interesante que todos desde nuestra trinchera, los abogados, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, todos estamos tratando, por lo menos eso pensamos, estamos tratando desde aquí, tratar de informar, tratar de sensibilizar, tratar de abrir una ventana para que haya esta comunicación y nos podamos acercar todos a un tema importantísimo que hoy no podemos dejar de lado, que es la empatía. No necesariamente porque no estemos enfermos, no entendemos la situación de los demás, sino que estamos tratando justamente por eso de acercarnos a través de estos foros, de darle la voz a los especialistas, a los expertos, que son los que nos están ayudando a irnos formando una decisión y un juicio de lo que realmente está pasando en nuestro país. No sé si querías decir algo, Lulú, antes de irnos ya. Sí, rapidísimo. Lo que quería decir es que, bueno, primero, el que en esta ocasión la doctora Medina Mora, pero en otras ocasiones el doctor Cosío, hayan elevado este tema al Colegio Nacional, siendo el tipo de institución que es, ya eso significa mucho. Y la otra es que puedo decir sin temor a equivocarme que todas las personas que estamos en esta mesa no solo nos preocupamos, sino nos ocupamos de aquello de lo que hemos señalado. Y creo que esa es una situación común. Nosotros entendemos que no es solo importante señalar, sino dar soluciones a cuestiones como estas que nos preocupan y que, como dije, nos ocupan y nos ocupan mucho. Gracias, doctora Muret. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y pues seguimos en contacto y seguiremos hablando de los temas de salud mental, no solamente relacionado con COVID, ahorita es el tema que nos tiene ocupados, pero seguiremos hablando de todas las secuelas y de todas las situaciones que se están dando con motivo de esta contingencia y de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, que tengan muy buena semana, síganse cuidando, por favor. Gracias, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos.